Bueno, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a vos, acá, chica. ¿Cómo están? Por aquí estamos, creo, ya un poco movilizadas, sin siquiera haber empezado a hablar, pero hay como una vibe, amiga. Sí, sí, total, lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Es una vibe de incomodidad, ¿no? Como el tema que vamos a hablar hoy. Total, estaba como, bueno, siento que estuvo bueno haberlo mencionado porque nos estaba como costando empezar, pero, porque sí, porque de repente vamos a abrir un tema también que es hermoso, ¿no? Porque la vida misma, un poco lo que veníamos hablando temas atrás, y específicamente, bueno, el último capítulo que estuvimos hablando de luces y sombras, y hablábamos de esta integración y de estos estadios de incomodidad también que nos generan conectar con ciertas partes nuestras que no nos gustan tanto. Y ya sentimos que estaba bueno también linkear eso con lo que vamos a hablar hoy, que que son los duelos. Siento que hasta se me puso la voz más grave. Sí, sí, entramos en modo locución. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los duelos. Sí, así que Está bien, hacemos siento que un... es un tema serio también, ¿no? O sea, decíamos, también me gusta esto de no romantizar todo, ¿no? Como que sí, la vida es una cosa maravillosa porque también que la vida exista es difícil de explicar también, es como un conjunto de un montón de causalidades que se fueron dando a nivel evolución y científico, ¿no? Eh, Ni hablar a nivel metafísico y energético, ¿no? Pero bueno, a nivel evolución es una suma de hermosas casualidades que hicieron que lleguemos hasta donde estamos hoy y que la vida exista. Em, entonces, si bien, o sea, sin sacarle, ¿no? Como lo hermoso o lo maravilloso a eso, hay temas y hay cosas que nos pasan que no son hermosos, ¿entendés? Que hay temas que no todo tiene por qué ser esto que decías la otra vez, ¿no? O sea, gracias a que empezaste a integrar las sombras, o no me acuerdo cuándo fue, en qué capítulo que hablabas de la dualidad, de entender que la vida es dual, es que bueno, hay cosas que están re buenas y hay cosas que no, ¿no? O sea, no todo es color mm, de rosas. Y si bien los duelos es un tema que es incómodo y que es doloroso, también nos trae algo luego, ¿no? Y yo creo que lo hermoso, si se quiere, o si queremos buscar como el lado positivo, es lograr incorporarlo, es lograr que eso sea una parte tuya, porque en los duelos, el estado de duelo dura un tiempo, pero finalmente es algo que te acompaña luego, ¿no? Porque es algo que te cambia. Entonces, es poder como integrarlo, ¿no? Incorporarlo y decir tipo, bueno, esto también es parte de mi vida y luego este proceso puedo, no digo retomar mi vida desde donde dejé antes, porque no, pero continuarla de una manera que, que no sea dolorosa. sí. A mí me flashea un montón que, que, por ejemplo, o sea, si hablamos de duelo, estamos hablando de finales, ¿no? De algo que ya no es como era, Mm, ya sea una muerte física o una muerte de las tantas que tenemos en la vida, de transformaciones personales o finales de vínculos y demás, que me flashea que en realidad es lo único certero. O sea, cuando venimos como a la vida es la única certeza que tenemos, que nos vamos a morir y que va a haber cosas que van a terminar. Sin embargo, sabiendo que es la única certeza, siento que es como lo que más miedo nos da afrontar y lo que más nos cuesta afrontar. O sea, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de chiquita de pensar como, no sé, le preguntaba a mi papá, como, ¿qué edad vas a tener vos cuando yo tenga 80 años, por ejemplo? Y él me decía como, bueno, no voy a estar. Eh,
Y a mí me recostaba procesar eso, y también recuerdo que hablar de muerte en casa no era tan normal. O sea, no era como, viste, como que ya somos chicos y nos protegen de esa información, entre comillas, proteger, ¿no? Pero es una información que tanto no nos quieren, no nos, bueno, cuando somos niños, digo, ¿no? Como no, no se quiere involucrar tanto a las niñeces cuando tenemos que hablar de finales. Yo creo que tiene que ver con que los niños hacen muchas preguntas siempre, ¿viste? Como que necesitan entender y preguntar y repreguntar y para poder procesar. Quizás después toman la respuesta de una manera súper natural, pero para el adulto también es incómodo, ¿viste? Entonces quizás Tal cual. es como, bueno, algo que sucede. Y también esto, ¿no? Es algo incómodo y es algo doloroso. Entonces, normalmente la gente no está de ánimos para hablar de cosas dolorosas, ¿no? Es lo que decíamos la vez pasada con la integración de luces y sombras y con las redes. Em, lo doloroso no Mm. garpa, ¿viste? Sí, me pregunto igual qué pasaría si capaz ya de, porque en otras culturas de hecho sucede, como, Mm, no sé, por ejemplo, hace un tiempo estaba leyendo un libro de Deepak Chopra y él es de la India y mm, contaba cómo ya desde pequeño les hablan de los duelos, de la muerte, porque no tienen a la muerte como algo malo, no tienen a la muerte como se terminó la vida y se terminó todo y se apaga la televisión y adiós, ¿no? mm, Que es un poco lo que nos imaginamos tal vez en los duelos, como que todo terminó. sí, Y en realidad ellos lo traen, lo toman como como otro estado, como se transformó el estado de la sí. materia, no sé, este vínculo se transformó y pasó a ser otra cosa. Pero bueno, más allá de la muerte, que en realidad es otro tema, ¿qué nos pasa cuando ocurre el final y es transitar ese duelo que es inevitable? Es como, es eso, ¿no? Nos genera mucha incomodidad y no queremos afrontarlo, pero es como de las únicas cosas que tenemos total certeza que vamos a vivir en algún momento de nuestra vida, que si no es con un pariente o con un ser querido, digamos, una muerte física, va a ser con un montón de otras cosas. Eh, y tanto ni siquiera hablando de, no sé, me separé, ¿no? Sino como diciendo, bueno, no sé, terminé esta etapa, terminé la etapa de la escuela, por así decirlo, y ahora voy a empezar a ser universitario, ni idea. Y también transitar esa etapa donde estoy dejando atrás ser una persona más adolescente o más joven y de repente me abro a ser un adulto y todo lo que conlleva ser adulto. También estamos transitando un duelo en cierto punto, porque ya está, o sea, eso ya no, ahora me tengo que hacer cargo de otras cosas y tengo otras responsabilidades, y duelar también a ese niño o a ese adolescente, bueno, eso es un duelo. Sí, también lo pienso eh, en etapas laborales, ¿no? O sea, cuando cambias de trabajo, cuando decidís cambiar de profesión, quizás, probar a hacer algo distinto. También sucede, por ejemplo, en nuestro caso, cuando migramos, ¿no? O sea, al irnos a vivir a otro lado, también es todo un proceso de duelo. Em, tiene que ver con los cambios el duelo, porque cuando algo cambia, la versión antigua de eso como que deja de estar, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, podemos presentar la carta del día de hoy. La carta de hoy es la muerte. Parece un poco obvio, pero no, en realidad, porque en realidad la muerte, la carta de la muerte, no nos habla del momento de morir en sí, sino que nos habla Mm. de eso, ¿no? De ese proceso en el cual estamos realmente duelando. Es un proceso largo lo que trae la carta de la muerte, no es el momento, ¿no? Muchas veces la gente se asusta cuando sale la muerte, es como, ay, no, el peor augurio. Y en realidad no tiene, no siempre tiene que ver con la muerte, entonces está bueno igual eh, traerlo para el día de hoy, porque si bien está relacionado, porque obvio, hoy no vamos a hablar específicamente de la muerte. Eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Ya spoileando. Em, pero sí que hoy nos gusta hablar del proceso que involucra, ¿no? Cuando algo muere y cuando algo cambia.
Porque cuando algo cambia, lo que muere es la versión antigua, como decíamos recién. Entonces, la carta nos trae algo que me parece muy hermoso, que es que dice, digamos, cuando este proceso que estás viviendo se cierra, da lugar a algo más fructífero, ¿no? Eso es lo que trae. Y los duelos un poco traen eso, porque recién hablábamos, ¿no? De cambiar de etapa, de cambiar de lugar, de cambiar de trabajo, de cambiar de relación. Em, y bueno, sí, es un proceso súper incómodo, porque también es dejar de identificarte con un montón de cosas que antes te identificaban, o entender que algo que vos vivías ya no está, no va a estar más. Pero también te da lugar como algo nuevo, ¿no? Em, y es esto, o sea, los duelos nos transforman, creo también. Una vez que empezamos a incorporarlos, ¿no? Me gustaría traer, cuando hablamos de duelos, esto que decíamos la vez pasada de transitar el dolor, ¿no? Porque Mm, dolor nos va a generar, porque siempre esto que decías vos antes, ¿no? Como el humano la única certeza que tiene es que se va a morir. Hay un montón de posibilidades en su día a día. Cada día tiene un millón de posibilidades, pero una es que se muera, porque en algún momento eso va a pasar, ¿entendés? Entonces, los duelos nos cuestan un montón porque es algo que te trae y te pone en la cara, ta, esto va a suceder en algún momento, ¿no? O sea, es una energía que la vinculamos con el momento de la muerte. La muerte es algo que no mm, podemos entender. Mucho tiene que ver con la cultura, con lo que decíamos antes de, sobre todo la cultura occidental, ¿no? Que capaz no tenemos mm, tanta relación con la muerte, a menos que estemos hablando de, no sé, México, por ejemplo, o algunos lugares así mm. como muy puntuales. Em, y también con lo que nombrábamos la vez pasada de que del ego del humano, ¿no? Como esto de que somos tan perfectos, de repente entender que nos vamos a morir es como, wow, wow, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Em, Así que bueno, nada, me parece que es muy importante entender que esto nos va a generar un dolor y una incomodidad muy fuerte, em, y que es importante poder vivirlo también, ¿no? Decir, bueno, esto me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo, me voy a dar el espacio y me voy a dar el lugar para transitarlo, ¿viste? Para entender qué es esta nueva energía que estoy viviendo. Ahora que trajiste al ego, pensaba también a esta figura como, bueno, primero que es loco porque los duelos los empezamos a hacer antes de que pase lo que sea, ¿no? Como ya empezamos a duelar algo en vida, en el vínculo, en esos últimos años de carrera, no sé, lo que sea, ¿no? Como ya empezamos a vincularnos con esa energía porque sabemos que eso de alguna manera se acerca, menos eh, que no queramos aceptarlo y neguemos, o sea, creo que ya, ya nos damos cuenta cuando algo está llegando a su final o algo, no necesariamente a su final, pero que está transformándose, algo va a empezar a ser distinto, ya lo sabemos, entonces ya empezamos a duelar eso, ya empezamos a conectar con eso. Y esto de la figura del ego, que le cuesta tanto el cambio, porque que siento que igual es esta parte humana, ¿no? O sea, el humano vino a integrar el dolor, creo también, ¿viste? Porque es fácil vivir o sea, cuando todo está bien, o cuando no hay que transformarnos, cuando estamos en un estado de comodidad porque las cosas están bien y de una, pero cuando de repente nos toca tomar una decisión, el humano dice no, y es como que queremos retener, queremos no soltar, queremos que las cosas no cambien de estado. Eh, y eso es lo que nos genera más sufrimiento. Y voy a volver a traer el libro por tercera vez de Elma Roura, El Camino al Éxtasis, porque es esto, o sea, ¿por qué sufrimos? Porque no aceptamos, porque no permitimos que las cosas sucedan cuando tienen que suceder, cuando algo es como, ok, voy a tener que pasar por esto, quiera o no quiera.
o ya estoy pasando por esto, quiera y no quiera o no quiera. O sea, ¿qué puedo hacer? Tal vez si me entrego a ese dolor o me entrego a lo que esté pasando, sea un poco más fácil. No digo que duela menos, pero ¿qué duele más? ¿No? O sea, yo me estoy tratando de hacer esta pregunta últimamente. Como si todo bien con que no quieras soltar, pero ¿qué duele más también? Mm. O sea, mantenerte en ese estado de sufrimiento cuando en realidad en el fondo sabes que algo tiene que ser distinto y que es inevitable. Em, lo pienso también un poco con la partida de seres queridos, ¿no? Que es como de las cosas más dolorosas y esos dueles, o sea, ese momento de decir, ay, si las cosas hubiesen sido distintas, o si hubiese hecho esto, o si se hubiese hecho lo otro. Es como, la realidad es que no podía ser distinto. Sí, Y por algo bueno, y tiene sucedió que de ser esta así. manera también. Sí, total. Me gusta esto que traes de que empezás a sentirlo antes, ¿no? Em, Cuando hablamos sobre todo de duelos que tienen que ver con etapas, con procesos, ¿no? Porque bueno, puede suceder, ¿no? Que nos rodea alguna muerte inesperada, ¿no? Un accidente o algo así, ¿no? Como, o algo que pasó muy de repente, puede suceder. Pero es cierto que muchas veces podemos empezar a sentirlo antes. Y de hecho, estaba pensando en esto que hablabas vos y me hizo acordar a cuando yo estaba empezando a tomar la decisión de mudarme a España y siempre tuve ganas de ir a vivir a otro lado, como de ver qué onda, de probar, de conocer algo diferente, como me siento 100% argentina, pero de repente hay cosas cuando estás en medio de la cultura que un poco rechazás, ¿no? Porque obvio, no te vas a identificar con todo. Entonces, Mm, nada, como tenía ganas de explorar otras cosas, de ver qué onda. Y mi pareja también tenía ganas de irse y demás, y de probar. Y yo me di cuenta de que decía, en algún momento me quiero ir a vivir afuera, y apenas lo decía, empezaba a llorar, ¿entendés? Em, y yo dije, o sea, llegaba un momento que me reafectaba hablar de eso, ¿viste? Porque entendía que tenía que ver con un montón de cosas y con un duelo que no estaba preparada para pasar todavía. Em, mm, y un día dije, yo sé que esto lo voy a terminar haciendo en algún momento, pero quiero estar mejor preparada, no quiero que sea algo que me desmorone, ¿viste? Entonces, en ese momento dije, voy a empezar terapia. O sea, ya había ido al psicólogo antes y tenía amigos que estaban yendo al psicólogo en ese momento también, entonces, como, che, me recomiendas tu psicólogo y demás, ¿no? Como que sí que no, que sí que no, fui buscando información y empecé con alguien y fue como, podría haberlo hecho a través de la obra social en ese momento, pero quería alguien de quien tuviese referencias. Y justo era muy gracioso porque en mi grupo de amigos como que de repente 5 personas iban al mismo psicólogo, entonces como que todos lo recomendaban y fue como, bueno, dale, pásamelo, ya fue, tengo 5 referencias. mm, Y yo seguí diciendo como yo sé que me quiero ir y no puedo ni siquiera ahora enfrentar la idea de irme. O sea, ni siquiera me estoy yendo, ¿entendés? Esto fue 2 años antes más o menos de que yo realmente me fuera. Y sin embargo hay algo en mí que como que se resiste y yo quiero trabajar esto mm, porque cuando el momento llegue, si no lo tengo trabajado desde antes, me va a destruir, ¿entendés? Em, y bueno, esto por ejemplo es un duelo de una etapa. Implicaba un mm, montón de cosas, ¿no? O sea, implicaba dejar la comodidad de lo conocido, implicaba alejarme de mi familia, implicaba alejarme de mis amigos, implicaba no sé, irme a otro lugar que no tenía idea de qué onda la cultura, de cómo eran las leyes, incluso, como lo más básico, ¿entendés? Que no te digo que me sé todas las leyes de Argentina, pero bueno, un poco te sentís ahí como en confianza, ¿no? Como en tu lugar. Implicaba un montón de cosas, implicaba también culpa, mucha culpa, tipo de estar haciendo esto, en vez de mm. quedarme con los míos o lo que sea, ¿no? Como el hecho este de irte lejos.
Porque Amiga, también, también para tu cáncer, tipo, que está ahí como re en el clan, que, o sea, porque Belu tiene sol en cáncer, y como esto de pertenecer y abrirte a eso, como que también un tremendo desafío. sí, sí, y además también creo que cuando hablamos de el duelo de cuando estás cambiando de etapa porque vos lo elegís, es muy interesante también. Porque que vos elijas algo no quiere decir que no vayas a duelar lo anterior, ¿no? Em, y a mí me pasó con el tema de la culpa, que era como si estuviese eligiendo entre lo que yo quería hacer o mi familia o mis amigos, ¿no? Como hay algo en los cambios, esto que la gente se resiste a los cambios. Pues es lo que conocemos también y porque es donde nos sentimos cómodos. O sea, no por nada existe esta frase, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Em, Mm. yo me acuerdo con algo muy mínimo que siempre se lo digo a mi mamá y nos reímos al respecto, de que cuando yo me fui a vivir sola, me fui a la casa de mis papás, también yo ya tenía veintipico de años y fue como, bueno, quiero tener independencia y un poco más de libertad. También en mi casa, mis hermanos, mis papás, éramos como mucha gente, ¿viste? También vivíamos lejos de donde yo trabajaba, lejos de donde salía. Entonces, nada, yo me quería mudar y cuando me mudé, o cuando le dije mis papás que me quería mudar, me acuerdo que mi mamá me dijo como, tan mal estás acá. Y no tenía nada que ver con ella, ¿entendés? Pero bueno. Yo creo que esas Yo cosas, tengo 40 años. claro, hay padres que festejan, ¿entendés? Em, pero sí, entonces al final, como yo creo que esas cosas, por ejemplo, nos van quedando, ¿viste? Como de decir, bueno, si elegís algo diferente, ¿quiere decir que estabas mal antes? ¿O quiere decir simplemente que ahora querés otra cosa, ¿no? Que ahora vos estás vibrando con otra cosa, que ahora necesitas otra cosa también, porque no solo tiene que ver con lo que querés, a veces tiene que ver con lo que necesitas. Sí, no necesariamente, claro, tiene que ser tan dramático, ¿no? Es como la vida misma que nos vamos transformando. Mismo, no sé, ayer dije, ay, me encantaba vivir en el bosque, pero ya no lo elijo y no me gusta. Bueno, y me mudé, o sea, es como, y me fui fuera del bosque, digo, también hay finales, no todos los finales van a ser catastróficos y terribles, y vamos a tener que duelar cada vez que cambiemos algo, porque a veces orgánicamente sucede que es como, bueno, esto ya está. Sí. Y, y también pensaba en que no siempre hacemos los duelos cuando pasan las cosas, o sea, Mm. que puede ser que empecemos a duelar previo, como esto, ¿no? Vos ya 2 años antes de mudarte ya sabías que lo querías hacer en algún momento, pero necesitaste prepararte también para eso, por todo lo que te generaba. Pero también a veces cuando pasan las cosas, tenemos una etapa a veces de negación y empezamos a duelar cosas bastante tiempo después. Porque, bueno, así como hay cosas que suceden así y pasan y está todo bien, hay duelos dolorosos como venimos hablando y hay una parte también de negar un poco lo que está pasando por justamente eso, porque duele. Mm. Lo loco es que el duelo siempre nos encuentra. Es como, es algo que No podemos escapar. no podemos escapar, o sea, ya sea de acá en el presente que diga, bueno, ok, voy a duelar esto acá 2 años, 3 años, 4 años, porque lo loco es que eso puede pasar un montón de tiempo hasta que esté preparada para duelar algo que pasó. Sin embargo, tarde o temprano vamos a necesitar conectar con ese duelo, porque eso es parte de algo que nos pasó, porque es parte de nuestra historia y las cosas no simplemente suceden y adiós. No siempre estamos listas, eso es Mm. cierto. Y también hay como un trabajo que hace el cerebro de protección de decir, bueno, vamos a conectar con esto en algún momento, pero ahora no es el momento. Y hasta bloqueamos recuerdos, ¿no? Eso es súper loco, eso me parece súper loco del funcionamiento del cuerpo, que el cuerpo es tan sabio y nos ama tanto y nos cuida tanto que hasta como todo lo que haya sido, no todo, pero muchas cosas que han sido muy dolorosas de vivir,
como que las no existen, no pasaron. mm. Hasta que por alguna razón algo que suele ser externo nos despierta eso. Como, ay, algo empieza a pasar, como ya sea de que empiezo a estar como o muy triste todo el tiempo, se me presentan situaciones que indirectamente me llevan ahí y de repente es como linkeás, ah, ok, me llegó el momento y ahí te pones a duelar, pero como tarde o temprano sucede. Sí, y no sé si alguna vez o sea, no sé si alguna vez estamos listos realmente para el duelo, ¿no? Porque esto, ¿no? Como que siempre vamos a estar ahí diciendo como, bueno, un poquito más sin dolor, ¿no? Como, no, no sé, muy rara vez vamos a decir tipo, bueno, dale, tráeme el dolor, tráemelo que lo enfrento. O sea, no, ¿entendés? Pero sí siento que esto que decías, como que hay veces que vamos a tener más disponibilidad energética y hay veces que vamos a tener menos. Eh, yo pienso en cambios que son muy repentinos en general, ¿no? O sea, no necesariamente hablando de muertes, pero también hay muchas cosas que, a ver, los procesos que nos generan duelos suelen ser cambios muy drásticos en nuestra vida. No es que algo muy pequeño o muy mundano de repente es diferente, ¿no? Algo mundano de todos los días. Em, entonces, normalmente también, volviendo a criticar a la cultura y a la sociedad, pero también esto, ¿no? Como vivimos en una sociedad en la cual no podemos dejar de ser productivos, nunca. Entonces, Mm, incluso cuando tenemos cambios que son muy trascendentales en nuestra vida, es como, bueno, incluso por más de que, poner en el caso de la muerte de alguien querido, ¿no? O de alguien cercano, poner que incluso en el trabajo te puedan llegar a dar un par de días para que te tomes, pero de todas maneras, por más de que dejes de trabajar, tenés que hacer un montón de cosas, un montón de trámites, un montón de lo que sea, ¿no? Y lo mismo en cualquier cambio, ¿no? O sea, yo irme a vivir afuera, lo mismo, la mudanza al exterior, si ya una mudanza en sí es estresante, una mudanza al exterior es como se le suma tema papeles y demás, lo que sea, ¿no? mm, Cualquier cosa, o sea, antes que vos ponías el ejemplo de pasar del colegio a la universidad, elegir la carrera, elegir la universidad, hacer lo que sea, ¿no? Como el curso de ingreso, lo que sea. Em, Todo tiene como un montón de cosas o de tareas para hacer cada vez que hablamos de cambios muy fuertes, cambios que posiblemente nos requieran un duelo luego. Entonces, a veces nos ponemos como en ese modo productivo de tengo que seguir funcionando y ser un ser funcional y cumplir mi rol en la sociedad, ¿no? Porque esto se espera de mí en este momento. Em, y muchas veces pasa que como que suprimimos el duelo y decimos, bueno, esto abajo de la cama para después, ¿no? Para cuando tenga tiempo. El duelo para cuando tenga mm, tiempo. total. Es terrible, amiga, en realidad. O sea, es como si lo podemos tomar como un chistecito porque sí, pero es como, wow. O sea, siento que tiene que ver esto con los ritmos poco orgánicos que también tenemos en Occidente, porque de vuelta vuelvo a pensar en Oriente, o sea, esto que traes otras culturas, o antes que mencionaste México, que hasta tienen el Día de los Muertos, y es como que rehonran, ¿no? Bueno, ahora específicamente la muerte, ¿no? Pero como están más conectados en cierto punto con su espiritualidad ya desde pequeños, entonces como ya esa conexión permite que las cosas sean distintas para con eso, ¿no? Para conectar con eso. Y termina siendo algo que no es orgánico y hasta tal vez eso, te dan unos días en el laburo, pero hasta sentís culpa de duelar. Ah, Sí, o qué pasa cuando se te terminan los 3 días que te dan y vos todavía estás ahí en la cama que no podés más con tu vida, ¿entendés? total. Em, Algo que me parece muy interesante para hablar hoy también es qué pasa cuando tenés a alguien cercano que está duelando, ¿no? Mm, Porque los duelos no solo nos afectan a nosotros, sino que también pasa que
hay gente de nuestro círculo íntimo que también puede estar transitando duelos, ¿no? Hay duelos que son más personales, que son cambios internos, cosas que tiene que procesar, siempre es cosas que tiene que procesar el otro, pero bueno, que tiene que ver con elecciones o con cosas que tenía que vivir y demás. Pero cuando es algo que es externo, ¿no? Que no fue algo que impulsó a esta persona al duelo. O sea, que puede ser, no sé, un amigo que cortó y no se esperaba cortar, sino que le cortaron. Puede ser una pareja que perdió un ser querido. Puede ser alguien que echaron del trabajo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Algún cambio que fue externo, que la persona no tuvo realmente tiempo para prepararse, no lo vio venir, o sea, como que no, de la nada, ¿no? Me gusta traer el tema de cómo acompañar eso también, porque no hay una manera correcta, ¿no? Muchas veces esto, como es algo que nos resulta tan incómodo, muchas veces no sabemos qué hacer, ¿viste? Como, y capaz, Mm, incluso elegimos no acercarnos a la persona que está duelando porque, uf, ¿qué le voy a decir? ¿Viste? Como que no hay nada que pueda decirle que le vaya a hacer bien. Y a veces no hace falta decir nada, ¿viste? O sea, como, creo que por un lado está bien. Lo ideal siempre que no sabemos qué hacer es preguntarle a la otra persona, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo total, puedo estar con vos? ¿Entendés? Quizás simplemente es sentarme al lado tuyo y ponerte una mano en el hombro mientras llorás. Y ya está, ¿viste? tal Y cual. algo que me parece que también está muy bueno es esto, ¿viste? Cuando alguien normalmente está pasando por un proceso de duelo muy doloroso, te consume mucha energía, ¿viste? Porque procesar ese dolor es como casi lo único que podemos hacer, porque es un dolor muy fuerte normalmente. Entonces, bueno, dejas de ser un poquito funcional y quizás una ayuda puede ser esto, ¿no? Como que te ayuden desde la funcionalidad, de que te traigan comida, que te ayuden a limpiar la casa, no sé, cosas que vos vas a dejar de hacer orgánicamente porque tenés la energía puesta en otro lado, que es intentar procesar todo eso que te está pasando. Em, y después es intentar estar ahí, ¿viste? Como hacerle saber a la otra persona que está acompañada, más allá Mm, de que lo que le está pasando es muy doloroso o es horrible. Y es eso, ¿viste? Como, no sé, me pasó hace muy poco que falleció alguien muy querido. Y yo ahora estoy a la distancia también, ¿viste? Entonces como que tampoco puedo estar ahí o acercarme o abrazar o mandarle o sea, ir a tomar un café o lo que sea. Pero bueno, también respetar los tiempos me parece que es algo que está bueno a la hora de duelar, ¿no? Yo entiendo que cuando hablaba con las personas familiares era como, bueno, yo entiendo que vos debes estar pasando por un montón de cosas en este momento. Entonces, llamarte simplemente para decirte, hola, no sé qué, siento que también es un poco invasivo, porque tal vez no estás para hablar en este momento, ¿entendés? Pero bueno, mandar un mensaje y decir tipo, estoy acá, o sin saber esto, como tal vez no hace falta decir nada, ¿viste? Pero después de un rato, no sé, unos días o cuando lo vuelvas a sentir como, hola, ¿cómo estás? No sé, estuve pensando en vos. Ya estás, ¿viste? Como no hace mm. falta. Es importante, creo que del otro lado, si estás pensando en alguien que está pasando por un duelo, se lo hagas saber, porque quiere decir que te preocupa, ¿viste? Que pensás en ellos, quiere decir que los querés, que querés que estén bien. Entonces, nada, me parece que está bueno también traerlo. Sí, tampoco eso, no siempre tenemos las herramientas o ni siquiera las herramientas, sino como a veces tenemos expectativas de cómo acompañar o qué decirle al otro, decir las palabras correctas. Y como decís, o sea, a veces es darle un abrazo a la otra persona y decir, o sea, puedes llorar acá, fin. Y eso tal vez es mucho mejor que intentar decir algo, ¿no? Muchas veces también en los duelos aparece mucho esto como, bueno, ya va a estar bien, bueno, está todo bien. No está todo bien y lo podemos transitar, ¿no? Como también asumir que la otra persona no está bien, ¿no? Ok, bueno, te acompaño. Sí, las cosas van a estar bien, pero tal vez, no sé si es el mejor momento para decirte, todo va a estar bien. Sí, sí. Siento que es como la parte negadora de nosotros o eso, como esa parte que le incomoda un montón transitar las emociones negativas o esto de tristeza o de muerte, ¿no? Como,
a veces es como, estoy acá para vos. Y eso ya es un montón, ¿no? También como para que nos saquemos un poco el peso de que tenemos que ser tipo psicólogos o los mejores acompañantes de alguien, es como, no somos eso. Mm. Pero ya ahí hay un montón de amor. Y como darle tu amor al otro desde ese lugar, siento que ya es un montón. Sí, de hecho, de eso habla la carta también, ¿no? Como de la carta de la muerte nos trae poder aceptar, ¿no? Cosas que pasan inevitablemente y como, por más de que no las puedas controlar, que puedas como manejarla, o sea, manejar la situación o manejar tus emociones, como con cierta sabiduría, si se quiere, ¿no? O sea, pensemos que las cartas son arquetipos, ¿no? Es como cómo podría ser el mejor escenario de esto, ¿no? Siempre nos va a pasar así. Y, pero esto de, Mm, o sea, esto que trae de aceptarlo con otra sabiduría, quiere decir con, bueno, poder incorporar que los cambios es algo que van a suceder en nuestra vida, que la muerte es algo que va a suceder en nuestra vida, que también existe el dolor, entender cómo me manejo yo con ese dolor, si lo rechazo y lo escondo o si lo acepto y lo siento y me doy 3 días y lo necesito para sumergirme en ese dolor y estar ahí como ahí, mi parte escorpiana hablando, ¿no? Como ir bien al fondo del dolor. Y después, en algún momento decir tipo, bueno, ya está. No ya digo que vas a está. estar mejor, pero no vas a sentir ese dolor con tanta intensidad, porque ya te diste el momento de sentirlo así, ¿viste? Yo creo que la frase de el tiempo todo lo cura solo aplica cuando nos permitimos pasar por el dolor, porque para mí el tiempo no todo lo cura si yo no me estoy permitiendo sentir, porque el tiempo va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar y yo voy a seguir sin haber hecho ese proceso, ¿no? Sin embargo, cuando nos abrimos a ese proceso y nos metemos en ese dolor, tarde o temprano va a pasar, porque va Mm, a pasar y eso también es una certeza. O sea, dentro de todas las pocas certezas que tenemos al llegar a la Tierra, es que el duelo no es para siempre. Se me vino en medio un pensamiento igual, que capaz esto lo podemos hablar en el tema de la muerte, pero se me vino un poco, no sé, muerte de un hijo. En ese caso no voy a opinar porque no lo sé, porque tal vez sí hay un duelo eterno, ¿no? O sea, no lo sé. Pero bueno, creo que en la mayoría de los casos los duelos no son eternos. Y si bien vamos a recordar o vamos a conectar con eso de vez en cuando, bueno, ya va a haber algo adentro que esté más acomodado y tal vez puedo pensar en eso sin sentir tanto dolor, ¿no? sí. El otro día escuchaba a Rolón, que estaba hablando en un programa, y decía, hablaban del duelo y de algunas cosas más en relación. En realidad estaban hablando, creo que de otra cosa, pero finalmente se fue para ese lado la conversación, ¿no? Para el lado del duelo. Y decía algo así como que cuando vos te permitís sentir ese dolor y reconocerlo, los recuerdos que vayas a tener del tiempo anterior no van a ser tan dolorosos, sino que vas a poder recordar con alegría. Que Mm, siempre el recuerdo va a tener algo de dolor, porque existe la nostalgia, ¿no? La nostalgia es un poco triste. Incluso los momentos alegres, o sea, incluso el recuerdo de los momentos alegres son un poco tristes, porque al final es un recordatorio de que es algo que no estás viviendo ahora, es algo que no tenés, ¿no? O sea, esta nostalgia siempre va a estar. Pero quizás esto, como que puedes empezar a recordar cosas con otra emoción, que no sea únicamente el dolor, ¿no? O sea, recordarlo con alegría. El otro día hablaba con alguien que me decía, yo, el día que se muera mi papá, yo me voy a morir también, como que yo no voy a poder. Y yo me quedé ahí pensando en eso y digo, bueno, una parte tuya sí se va a morir en ese momento. mm. Y después, no te digo que te va a dejar de doler, pero vas a aprender a cómo vivir con eso, ¿viste? De a poco.
Tal cual, amiga. Y bueno, ahora también que mencionaste la muerte, y fue inevitable, obviamente, traer a la muerte más física. De eso vamos a estar hablando el próximo capítulo. Vamos a seguir ahí como, bueno, un poco en la misma línea, pero ya como adentrándonos más en tema muerte. ¿Y qué nos pasa con esto? Bueno, vamos a seguir trayendo temas incómodos que tal vez en algún momento dejen de serlo, ¿no? Porque ahora los catalogamos como cosas incómodas, pero tal vez en algún momento simplemente puedan ser cosas que pasan, ¿no? Eh, de vuelta, la única certeza, morir. Así que, así que bueno, agradecerte primero a vos, amiga, por este encuentro. Y agradecerles también por estar del otro lado. Recuerden que pueden seguirnos en @vozacálica por Instagram, por Spotify, perdón, por Instagram, por Spotify, por TikTok y por YouTube. Estamos subiendo videos todos los domingos a las 11 de la mañana Argentina y 16 horas España. Así que les esperamos en el próximo. Ya saben de recomendar. Si les gustan los capítulos, cuéntenos qué les parecieron, compartan y todas esas cosillas. Bueno, Y seguimos con suscríbanse. la misión. Eso. Suscríbanse. Claro, seguimos con la misión de 1000 y más, ¿no? No Sí, nos voy 1000 a como limitar a mínimo. 1000 seguidores. 1000 mínimo seguidores, suscriptores, perdón, en YouTube para empezar a monetizar el canal. Así que a mí, ya saben, voz acá, chica, en todos lados. Y nos vemos la próxima. Gracias, amiga. Gracias a vos también por este espacio de reflexión y como decías, el hecho de hablar sobre estos temas va a hacer que en algún momento dejen de ser incómodos, así que esperando ahí el capítulo que viene, donde vamos a hablar, como dijiste, de la muerte y de los finales en general, ¿no? Porque la muerte, no solamente como entidad, la muerte, sino también Mm. esto que decíamos, ¿no? Así que bueno, los esperamos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós. Soñé